Hola, hola a todos, bendiciones, deseo que el Señor esté con cada uno de ustedes. Qué alegría conectarnos de nuevo por este medio para compartir algunas ideas y recursos para enseñar lo más lindo que podemos darle a nuestros niños, la más linda herencia, y es enseñarle la palabra de Dios. Qué hermoso que los niños desde muy temprana edad puedan gozarse, puedan alegrarse, puedan disfrutar de la palabra de Dios, y es por eso que me motivo a compartir con ustedes estas ideas y recursos que deseo que están siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que bienvenidos, si es primera vez que estás aquí, deseo que el Señor te bendiga y que todas estas ideas y recursos sean de gran ayuda, de gran bendición para ti y para todas las personas y familias con las que compartes. Muy bien, recuerden suscribirse, darle un me gusta a nuestros videos. Esto es muy importante para que otras personas puedan recibirlo y así estaremos compartiendo bendiciones. Muy bien, hoy hablaremos de una historia nuevamente en un ambiente de la cárcel, y es la historia cuando el Pedro sale de la cárcel y un ángel lo guía y lo saca de esta prisión. ¿Dónde encontrarán esta historia? En el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 19. Recordemos que en videos anteriores hemos hablado de otras historias cuando Pedro estaba en la cárcel, así que nuevamente vamos a hablar de algunas ideas y recursos que podemos tener para esto. En la familia de Dios oramos unos por otros. Ese es nuestro mensaje. Qué hermoso saber que Dios contestó las oraciones, y por eso Pedro salió de la cárcel, porque tuvo una iglesia que estuvo unida orando por él. A través de esta historia nuestros niños aprenderán que Dios escucha nuestras oraciones y que es importante orar y pedirle a Dios no solamente por nosotros, sino por las personas que están pasando por momentos difíciles, por situaciones, quizás por diferentes enfermedades. Así que vamos a empezar con nuestro escenario. Tendremos allí entonces la cárcel. Recordemos que lo que vamos a usar como escenario es una caja grande. En este caso yo he conseguido una grande, pero si tú no la tienes, la idea es que puedas unir dos cajas y allí puedas forrarla por todo alrededor. Te estoy compartiendo todas estas imágenes para que puedas decorar tu cárcel por dentro. Por fuera, todo lo que vamos a hacer es tomar una cartulina, vamos entonces a trazar las celdas con una regla y luego con un bisturí o con tijera vamos a abrirle aquí los huequitos, uno de por medio, de tal forma que puedan quedar allí las rejas. Un detalle importante es que ustedes puedan entonces dejar esta puerta para abrir y cerrar, así que vamos a ponerle un poco de tape o de cinta para que allí podamos abrirla cuando el ángel sale. ¿Junto con quién? Junto con Pedro. Muy bien, vamos a ver qué hay allí por dentro. Vamos a encontrar a nuestros personajes, vamos a encontrar a los dos soldados que estaban allí vigilando y cuidando a Pedro, y vamos a encontrar a Pedro con sus cadenas, ¿dónde? En las manos, ¿verdad? Y ahora vamos a tener un detalle muy importante, y es nuestro ángel. Recuerden que estos personajes los hemos hecho en rollitos de papel de tal forma que sean fácil para que nosotros o los niños puedan manipularlos y puedan estar en el momento de representar la historia usando estos recursos. Aquí vamos a tener a nuestro ángel, entonces lo vamos a desplazar aquí, a usar en nuestro escenario cuando estemos hablando, en el momento que él aparece. ¿Y qué sucede con las cadenas de Pedro? ¡Wow! Caen las cadenas, el ángel se desata de esas cadenas y ahora Pedro es un hombre como libre. Ahora vamos a abrir nuestra cárcel y de allí entonces vamos a sacar ¿a quién? Vamos a sacar al ángel, quien va a guiar ¿a quién? A Pedro, y Pedro ahora va a estar ya listo en la calle para dirigirse ¿hacia dónde? Hacia la casa de sus amigos de la iglesia, quienes estaban orando por él. Vamos a cerrar la cárcel, vamos a tener entonces nuestros soldados con sus ojitos cerrados allí, representando como quizás se quedaron dormidos porque todo esto sucedió en la noche. Y si queremos, también podemos poner varios soldados aquí representando cómo él tuvo que pasar por varios grupos de soldados, y así el ángel lo llevó hasta sacarlo fuera de la prisión.
Muy bien, allí ya afuera entonces el ángel, ¿qué sucedió? Desapareció, dice la Biblia, ¿verdad? Y ahora él no podía creer que estaba afuera, pensó que era un simple sueño. Pero ahora estando allí afuera, ¿qué hace? Se dirige hacia la casa de sus hermanos. Ahora vamos a ver ese segundo escenario. En esta segunda parte vamos a tener entonces el escenario número 2 y es cuando Pedro sale allí, está en la calle y se dirige a la casa de sus amigos, de sus hermanos quienes estaban orando por él. Vamos a tener entonces nuestra casa en una caja. He tomado una caja, puedes hacerlo en un tamaño más grande, en un tamaño más pequeño, como lo desees. Y vamos a ponerle de frente aquí entonces la casa por la parte frontal. Aquí esta puertita la hemos dejado abierta de tal forma que Pedro pueda entrar y salir, los personajes puedan entrar y salir, pero le hemos puesto un detallito más y es una ventanita abierta, de tal forma que se puede abrir y cerrar también y allí se puede asomar quién es. O quizás aquella niña que vio a Pedro en el momento que él tocó la puerta, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos entonces a Pedro, vamos a representar que él llega y allí va a tocar la puerta y ahora ¿qué va a suceder? ¡Wow! Vamos a quitar entonces, a desprender aquí la parte frontal de nuestra casa y a permitir que los niños puedan entonces ahora trabajar la historia en este escenario ya más amplio por dentro. Una vez lo hayamos desprendido, vamos entonces a trabajar nuestro escenario en la parte de adentro de la casa. Todos estos recursos te los estoy compartiendo para que tú puedas decorar la casa por dentro. ¿Qué vamos a tener allá adentro? Vamos a tener a los hermanos de la iglesia de Pedro, quienes están orando por él. Así que aquí tenemos algunos de ellos orando, como lo dice nuestro versículo, como lo dice la Biblia. Y tenemos aquí representadas algunas mujeres y la niña, quien es la que escucha que Pedro está en la puerta y anuncia que Pedro está allí. Y aquí tenemos entonces a Pedro. Vamos a introducirlo entonces con los otros personajes. El momento del versículo debe ser un momento especial para que nuestros niños puedan reflexionar acerca de lo que están aprendiendo en la palabra de Dios, pero también que ellos puedan repetirlo y a través de diferentes recursos, imágenes y actividades puedan memorizarlo más fácilmente. Por eso la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo nunca se apartará de él, porque la palabra de Dios quedará para siempre grabada en su corazón. Cada vez que nosotros cada día durante una semana le estamos repasando el versículo o estamos permitiendo que ellos lo repitan, esto quedará para siempre guardado en su corazón y en el momento adecuado, cuando ellos crezcan o cuando lo necesiten, Dios les recordará estas palabras. Así que es muy importante el espacio que dedicamos al versículo. Para eso tenemos varias ideas. La primera es nuestros ángeles. Como estamos hablando que un ángel vino y sacó a Pedro de la prisión, vamos entonces a tener nuestro versículo ilustrado en ángeles. Tenemos entonces que el primero va a tener representado la iglesia, hacía oración como sin cesar por él. Hechos 12:5. Y al último ángel va a tener entonces nuestro mensaje. El último ángel dice: en la familia de Dios oramos unos por otros, o puedes ponerle el mensaje que sea más adecuado de acuerdo a lo que estés trabajando o al enfoque que le estés dando a tu lección. Y tenemos una idea más y es nuestro versículo en cadenas. Vamos a permitir que ese versículo entonces los niños lo puedan tener y ellos mismos armar su cadenita. ¿Cómo lo van a hacer? Van entonces a tener... Pueden tenerlo por partes, se los estoy dejando ilustraditos. La iglesia oraba por él. Lo pueden hacer incluso en diferentes colores y así la cadenita les quedará más colorida, más llamativa, más bonita para ellos. ¿Qué van a hacer? Entonces van a atar, pueden hacerlo con con ganchitos de cocedora. Aquí le van a atar, o grapadora, lo van a atar y entonces van a meter uno sobre el otro, un papel sobre el otro hasta ir formando la cadenita, ¿ok?
Finalmente, entonces les va a quedar su cadenita llena así. La idea es que lo puedan atar junto con los niños, que puedan graparlo en el orden correspondiente. Pueden entonces tener incluso algunas cadenas y pueden usarlos también para el momento de la historia. Y más adelante vamos a ver cómo usarlo para el momento de la aplicación de la historia, estas cadenas. Tenemos por último que para repasar nuestro versículo, entonces vamos a tenerlo ilustrado en nuestra Biblia, como lo hemos hecho siempre. Puede ser una Biblia grande para los niños o una Biblia más pequeña. Así que vamos a verlo allí en pantalla. Vamos a tener dos partes, nuestro versículo en dos partes. La primera de ella, entonces, nos va a decir: la iglesia hacía oración sin cesar, ¿verdad? La iglesia hacía sin cesar oración. ¿Por quién? Por él. Está en Hechos 12:5. Aquí entonces también se lo he dejado ilustradito. Ya lo pueden entonces repasar con ellos ya al final de la semana, después de haberlo repetido varias veces, o al finalizar nuestra clase, ya forma de repaso. Incluso también pueden tenerlos en sus dispositivos y así poderlo compartir con los niños mientras van en el carro, mientras van de un lugar a otro, que los niños lo puedan estar viendo quizás en el celular de mami, en el iPad, en la tablet o donde mejor a ti te parezca, para estarlo repasando. Recordemos que la palabra de Dios dice que debemos repetir la Biblia. La palabra de Dios dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 8, y la repetirás andando por el camino cuando estés en tu casa. Así que tenemos que aprovechar mientras vamos con nuestros niños, quizás vamos en un transporte, vamos de un lugar a otro. Es un momento apropiado para usar estos recursos y repasar, y así poder entonces optimizar nuestro tiempo. Hemos llegado al momento de la aplicación de la historia, y es a través de diferentes preguntas, juegos y actividades como vamos a ayudar a nuestros niños en este espacio a reflexionar acerca de esta historia, pero también a preguntarse qué les enseña esto para su vida diaria, para su vida práctica, con los problemas que ellos tienen, con las dificultades que se pueden presentar en su vida diaria. Es por eso que vamos a hablar de la importancia de la oración. Recordemos que Pedro, el ángel, lo saca de la cárcel, pero había toda una iglesia que estaba orando unida por él. Aquí nos habla de la importancia de la oración. Por eso, como vemos aquí, les voy a compartir este mensaje que se los he ilustrado. Allí hay unas manos y hay unas cadenas soltándose, representando cómo el ángel rompió estas cadenas. La oración libera y rompe cadenas. Vamos a hablar de la importancia de orar por otras personas para que Dios pueda romper las cadenas que atan a esas personas. Quizás esas cadenas sean la tristeza, la muerte, la enfermedad, quizás sea la mentira, la desobediencia, muchas cadenas que están atando a los niños hoy en día. Por eso les estoy representando aquí en la segunda parte a dos niños que están felices porque han sido libres, se han librado de las cadenas de qué, tal vez de la desobediencia, tal vez de la mentira y de muchas cadenas que el Señor quiere librar hoy a los niños que nos rodean. Para eso entonces vamos a tener representado en cadenas todas aquellas cosas que quizás son problemas y circunstancias que pueden afrontar los niños o que alguien está afrontando, como por ejemplo la muerte de una abuelita, de un ser querido. Es un problema que llega a la vida. Pero en el otro extremo de la cadena vamos a tener allí la oración, representando cómo a través de la oración Dios puede romper estas cadenas de tristeza o de problemas. Para eso vamos a hacer un juego y presten mucha atención porque vamos a jugar a liberando de la cárcel. Este juego les va a encantar a los niños. Yo sé que muchos de ellos han jugado a ladrones y a la cárcel o a policías, y la cárcel es un juego muy común que les encanta a los niños, pero esta vez vamos a jugar a poner personas en la cárcel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos entonces a pedirle a los niños que se sienten en círculo y allí vamos a pasar una cadena si la tenemos, o podemos pasarle una pelota.
vamos a pedir que la rueden, mientras ponemos una música de fondo. Una vez se detiene la música, ¿qué va a pasar? El niño que tiene la pelota va a ser echado en la cárcel. Vamos a tener un lugar representado allí en el lugar donde estemos trabajando con los niños que represente la cárcel y vamos a llevarlo allí. Allí él va a quedar en la cárcel, en ese sitio. Bueno, pero mientras lo vamos haciendo, entonces vamos a poner esta cadena en el niño que ha sido llevado a la cárcel, ¿ok? Entonces, aquí está. Vamos a permitir que ya los niños puedan atarse en estas cadenas a sus manitos. La vamos a tener listas. Recordemos que la usamos en el versículo. Sencillamente tú coges tiras de papel y lo único que vas a hacer es enrollarlas aquí, graparlas con un ganchito de cosedora, de grapadora, y así vas a ir formando tu cadenita hasta tenerla. La puedes hacer del largo que desees. Lo importante es que en un extremo de esta cadena vamos a tener representados los problemas por los cuales queremos orar. Queremos orar por la muerte o por la familia del amiguito que ha perdido su abuelita, que se ha muerto su abuelita. Quizás tenemos en otra cadena entonces algunos problemas como las peleas entre hermanos. Vamos a orar por eso. Vamos a orar también por alguien que está teniendo problemas porque está adicto a los videojuegos quizás, o al celular, o actividades tecnológicas que no le están siendo de beneficio. Vamos a orar por esas personas. También podemos tener en otra cadena, por ejemplo, algunos problemas que los niños tienen a diario, como la desobediencia. Aquí tenemos un niño rebelde, desobediente, quizás voluntarioso, que está haciendo, como decimos en algunos países, una pataleta, ¿verdad? Y cómo a través de la oración Jesús puede liberarlo de esas cadenas. Y vamos a tener uno más representado y son problemas que los niños puedan tener, como la tristeza o cualquier situación negativa que llegue a su vida. Pero ahora lo más importante es que va a llegar un momento donde vamos a liberar a esos niños que han sido llevados a la cárcel. Vamos a permitir que ojalá todos pasen por la cárcel. Mientras están en círculo y van rodando la pelotita o la cadena que tengan en mano y pare la música, entonces cada vez un niño diferente va a ser echado en la cárcel hasta que ya todos estén en la cárcel. Una vez estén en la cárcel, entonces vamos a decir, ok, he traído algo con lo que los voy a liberar. ¿Con qué los voy a liberar? Con esta herramienta. Aquí tenemos entonces una herramienta especial que usamos para romper cadenas, ¿verdad? Y esa herramienta se llama la oración. Y es a través de la oración como los niños deben saber que Dios puede romper esas cadenas. Y ahí mismo vamos a tener esta herramienta, podemos en este caso tener una tijera y vamos ahora a librar a cada niño de sus cadenas, ¿ok? Vamos a, con una tijera, romper esta cadena hasta que el niño quede libre de estas cadenas y pueda ser desatado. Podemos hacer una oración con ellos. También otra idea es que cada niño pueda tener su propia cadena al final y allí les vamos a dejar un espacio en blanco aquí en esta parte para que ellos puedan dibujar o escribir de forma personal cuál es la cadena que ellos creen que está atando su vida, o si conocen de alguna persona que tiene una cadena, un problema que le está causando dificultad en su vida. Vamos a dedicar un tiempo para orar, para que la oración sea algo práctico y vamos entonces a librarnos de todas estas cadenas. Así que podemos finalizar con una oración. Una vez liberemos a nuestros niños de estas cadenas, podemos cantar el siguiente cantito que dice: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las prisiones, Cristo rompe las tristezas y me da su libertad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Este cantito entonces lo podemos cantar varias veces con los niños mientras vamos cortando sus cadenitas. Otra variación de este juego, si no lo quieres hacer musical, que se detenga la música y luego seguir, lo podemos hacer con algunas frases que sería importante que los niños escuchen. Por ejemplo, cada vez que ellos escuchen, no pares de orar, orar sin cesar,
vamos a escoger una frase. Y cada vez que ellos escuchen esa frase, ¡wow! Se detiene entonces ¿el qué? El balón. Entonces, podemos decir, por ejemplo, pasa, pasa, pasa la pelota, pasa, pasa, pasa el balón. Orar sin cesar. Cuando digamos orar sin cesar, wow, el niño que tenga esa pelota entonces va a ser echado ¿dónde? En la cárcel. Y así sucesivamente le podemos dar cualquier variación, una palabra o una frase o algo específico que nosotros queramos que los niños aprendan. Muy bien, deseo que todas estas ideas y recursos sean de gran bendición y que Dios los guíe para ayudar a nuestros niños a aprender la importancia de la oración, de orar no solo por ellos, sino de orar por otras personas que están en problemas, en dificultades y en diferentes circunstancias. Deseo que el Señor les bendiga en gran manera. Recuerden compartir con otras familias este video porque estaremos compartiendo la palabra de Dios, estaremos compartiendo bendiciones. Abrazos para todos.